Bueno, buenas noches. Bienvenidos, hermanos, a esta tercera charla, ¿no? Tercera charla que hacemos. Hoy vamos a hablar de la santidad. ¡Wow! ¡Qué hermoso tema eligieron! La santidad. La santidad posible, la santidad real, la santidad de... El Papa Francisco ha escrito un documento maravilloso acerca de la santidad que ustedes me obligaron a releer, así que hoy la vamos a compartir juntos, pero vamos a poner este ratito de charla en las manos del Señor y de su Espíritu. Vamos a rezar juntos la oración que también identifica, las dos oraciones que identifican al movimiento familiar cristiano. Oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, que me hablas permanentemente con palabras suaves, eficaces y amorosas, acalla el ruido interior de mis pasiones, apacigua mi alma. Espíritu Santo, que eres consuelo, luz y paz para los que escuchan tu voz, trae tranquilidad a mi corazón, para que con total silencio interior escuche lo que me dices y que nada me resulte indispensable, sino solo tú. Que en tu presencia me das felicidad total y plena, que mi interior se llene de tus enseñanzas, de tu palabra de vida y que ello regocije mi alma. Ven, Espíritu Santo, ven, llena mi corazón y enciende en él el fuego de tu amor. Amén. Oración de San Francisco. Señor, haz de nosotros instrumento de tu paz, que donde haya odio pongamos amor, donde haya ofensa pongamos perdón, donde haya discordia pongamos unión, donde haya error pongamos verdad, donde haya duda pongamos la fe, donde haya desesperación pongamos esperanza, donde haya tinieblas pongamos tu luz, donde haya tristezas pongamos alegría. Oh Maestro, que no busquemos tanto ser consolados como consolar, ser comprendidos como comprender, ser amados como amar, porque dando recibimos, olvidando encontramos, perdonando somos perdonados, muriendo resucitamos a la vida eterna. Amén. Ya les anticipaba, bueno, ustedes ya lo sabían también, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la santidad, de qué significa ser santo, porque es la primera exigencia del bautismo y muchas veces no la tenemos así tan incorporada en nuestra vida cotidiana, ¿no? Además, dice el Papa Francisco, a veces pensamos que la santidad es para los grandes personajes y él nos propone otra cosa. Les decía entonces, vamos a dejarnos acompañar por este documento del Papa Francisco que se llama Gaudete y Exsultate. No se asusten, ustedes saben que los documentos de los papas se nombran por las dos primeras palabras en latín, ¿no? El Papa dice, alégrense y regocíjense. Esto está tomado del Evangelio de Mateo en el capítulo 5, el final de las bienaventuranzas, ¿no? ¿Se acuerdan? Felices ustedes cuando los persigan, alégrense y regocíjense entonces, ¿no? Dice Jesús, y el Papa toma estas palabras para comenzar el documento sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Así dice la bajada del título, y esto es una clave, ¿no? La santidad ahora, la santidad posible, la santidad en este mundo, ¿no? Hermoso documento del Papa. Las cosas de Francisco son bastante fáciles de leer también. Por ahí hemos tenido papas más
digamos, más rebuscados para escribir, qué sé yo. Juan Pablo II en algunos documentos es difícil de leer. Benedicto era un sabio y entonces por ahí puede parecer un poco más difícil de leer. Pero Francisco tiene esta forma de escribir llana, igual que sus discursos y que sus palabras, digo, y en ese sentido es fácil de leer el documento, ¿no? Miren, les cuento así rápidamente. El primer capítulo es el llamado a la santidad, obviamente. Después, en el segundo capítulo, el Papa nos abre el ojo acerca de dos peligros para la santidad, ¿sí? Dos sutiles enemigos de la santidad, dice Francisco, y son el gnosticismo y el pelagianismo. No se asusten, vamos a intentar definirlo juntos. El gnosticismo y el pelagianismo. El capítulo 3 es a la luz del Maestro, y ahí el Papa toma dos pasajes bíblicos, dos pasajes evangélicos, las bienaventuranzas y el juicio final de Mateo, capítulo 24 y 25, y ahí desarrolla la idea de la santidad a través de las bienaventuranzas y del juicio final, ¿no? El protocolo le llama él, el gran protocolo. Y el capítulo 4, que es el que yo quiero compartir un poquito más con ustedes, las notas de la santidad actual. Las notas. El Papa dice 5 notas de la santidad y nosotros las vamos a compartir así rápidamente. Así que bueno, gente, miren, el Papa comienza diciendo que, bueno, de los santos del cielo, ¿no? Tomando la carta a los hebreos, que habla de una multitud de ejemplos, y el Papa dice, pero entre ellos pueden estar nuestra propia madre, una abuela u otras personas cercanas, ¿no? Y aquí con esto el Papa ya aterriza una verdad. Nosotros generalmente tenemos la idea de que los santos son solamente porque han sido declarados por la Iglesia, ¿no? Y miren, los santos, más allá de que uno dice hay un montón de santos, pero los santos que la Iglesia ha declarado serán el 0,01% de la humanidad, ¿no? Los santos que la Iglesia nos propone no son los únicos santos. Santos son todos los hombres y mujeres que después de esta vida están viviendo con Dios. Y por eso enseguida el Papa nos dice, pará, tu mamá, tu abuela, ese vecino que vos conociste y que ya murió, está entre esos santos, ¿no? Y esto es hermoso, gente. Obviamente tenemos que redescubrir esto, ¿no? Obviamente que los santos, qué sé yo, un San Pedro, un Padre Pío, un San Cayetano, obviamente son como un Carlo Acuti, para nombrar uno de hace poquito, obviamente son santos que han sido propuestos por la Iglesia, ¿no? Pero que en definitiva no son los únicos santos, ¿eh? También es santa la señora, la viejita que hoy falleció y que se encontró con Dios después de una vida escondida acá en la tierra, sirviendo a su gente, ¿no? Hermoso lo que el Papa nos propone decir. Y fíjense, dice el Papa, ¿no? Quizás su vida no fue perfecta, pero aún en medio de las imperfecciones y caídas, siguieron adelante y agradaron al Señor, dice. Y en este sentido, queridos amigos, el Papa usa una expresión que yo se las quiero regalar a ustedes. El Papa habla junto con estos santos, ¿no? Con la Iglesia Santa. El Papa habla de los santos de la puerta de al lado. Los santos de la puerta de al lado. Es decir, ese vecino tuyo, ese familiar tuyo, ese conocido tuyo que también vive la acción del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, dice Francisco, ¿no? Y él dice, me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, ¿no? En los padres que crían con tanto amor a sus hijos, ahí entran ustedes, ¿no? En los hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo,
En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la iglesia militante. Miren qué lindo, ¿no? Entonces, aquellas personas que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. Y el Papa acá cita a un autor francés que dice, son la clase media de la santidad. La clase media de la santidad, ¿no? Así como hay grandes santos, están estos santos que no han hecho grandes cosas así, pero que han vivido su vida en la presencia de Dios. Y esto me parece fascinante, gente, ¿no? Una nueva mirada de la santidad más aterrizada, es decir, hablar de la santidad de la iglesia militante es una novedad, porque ustedes se acuerdan, nosotros hablamos de tres partes de la iglesia. La iglesia triunfante, los santos, Jesús, María; la iglesia purgante, la iglesia del purgatorio; y la iglesia peregrina o militante, le dice Francisco, que somos nosotros. Y fíjense ustedes, como que de alguna manera la santidad la reservábamos para los de allá arriba. Y el Papa dice, no, ya hay una santidad entre nosotros. La santidad del que vive la gracia de Dios. El Espíritu da la santidad a todos. Y entonces, a ver, no somos santos. Nosotros enseguida decimos, yo no soy un santo. Pero tendríamos que decir, sí soy un santo por el bautismo. Sí soy un santo porque el Espíritu Santo vive en mi corazón. Sí soy un santo porque comulgo todos los domingos y trato de vivir esa comunión. Sí soy un santo, que por ahora peca bastante también, pero sí, santos en camino hacia la santidad. Así que miren qué lindo, el llamado a la santidad, dice Francisco, y es para todos y es para vos también. Miren los títulos del Papa, ¿no? El Señor llama, también para ti es el llamado. La misión en Cristo, fíjense ustedes, ¿no? Las actividades que nos santifican y una parte de la santidad, el último puntito del capítulo 1, el Papa dice, más vivos, más humanos. Más vivos, más humanos, ¿sí? La santidad también puede ser mirada como este desafío de vivir cada vez más humanos. Cuando somos compasivos, cuando somos capaces de la generosidad, cuando somos esa humanidad, se vuelve santidad, mezclada con el amor de Dios, ¿no? Así que linda la propuesta del Papa. Hablamos dos palabras de estos dos peligros para la santidad y después vamos al capítulo, como les decía, el capítulo 4 de las notas. El Papa habla de dos peligros, de dos sutiles enemigos de la santidad y habla del gnosticismo y del pelagianismo. No se sorprenda. El gnosticismo, gente, es existe el gnosticismo en el mundo griego, en el mundo judío, pero el gnosticismo cristiano es un movimiento que surge prácticamente en el Nuevo Testamento, ahí cuando se están escribiendo los evangelios. Es más, miren, no se sorprendan si alguna vez ustedes escuchan decir que el evangelio de Juan tiene algunos rasgos de gnosticismo por la insistencia en el conocimiento, ¿no? El gnosticismo viene de la gnosis, del conocimiento. Y entonces era un movimiento en la iglesia que ponía la confianza en el conocimiento. Asociaban la salvación al conocimiento. Entonces, ¿cuál era la cuestión? Si vos conocés, te salvás, ¿no? La salvación por el conocimiento, que a veces la llaman fe, pero bueno. Entonces, claro, gente, ¿saben cuál es el problema del gnosticismo? Que pone la confianza en la propia capacidad, ¿no? Es decir, si yo tengo inteligencia para conocer, a ver, perdónenme la expresión, si yo fui a la universidad, soy más gnóstico que el que fue solamente a la escuela primaria, para bajar el ejemplo, ¿no? Entonces, claro,
se convierte en una salvación elitista. Es una salvación para pocos. Solamente el que puede conocer, el que puede profundizar, se salva. ¿Me entienden? Este es un movimiento que perdura, dice el Papa, aunque él lo traslada no tanto al conocimiento, sino dice que por ahí el problema del gnóstico es que juzga al otro, porque empieza a hacer categorías de personas. Estos son los iluminados. ¿Se acuerdan? En la Edad Media existían los iluminados, los Illuminati famosos. Aparece por ahí en las películas, qué sé yo, ¿no? Es decir, como círculos cerrados de gente que tenía acceso, sea por sus bienes o sea por su conocimiento, por su capacidad, a ciertos espacios que otros no pueden llegar. Entonces, claro, se convierte en una salvación de élite. Algunos se salvan, otros no se salvan. Estos pobres no saben nada, ¿sí? Y fíjense, ¿no? Si a veces no tenemos alguna tentación de gnosticismo en este sentido. Entonces el Papa frente a eso dice, no, pará. La santidad no es tanto el conocimiento, sino la decisión de entregar la vida a Dios y de recibir la gracia del Espíritu Santo. La segunda tentación, el pelagianismo o el neopelagianismo. A ver, hacemos historia. Pelagio es un personaje del siglo III de la Iglesia. Fíjense, también viene de lejos esto, ¿no? Donde Pelagio decía que el hombre se salvaba por su propio esfuerzo. La gran polémica con San Agustín, fundamentalmente, donde San Agustín es llamado el maestro de la gracia, ¿no? Porque San Agustín dice, no me salvo por mi esfuerzo, me salvo por la gracia de Dios. ¿Se entiende? No me salvo por mi esfuerzo, me salva la gracia de Dios, aunque obviamente también supone el esfuerzo de dejarme salvar y de colaborar con la salvación, ¿no? Entonces fíjense ustedes, les voy a leer un par de renglones acá, a ver si lo encuentro, me parece, para no hablar de mis palabras, sino las del Papa Francisco. Entonces fíjense ustedes, ¿no? El pelagianismo dice que lo que nos hace mejores o santos es la vida que llevamos. El problema es que esto se degeneró sutilmente, dice el Papa, de manera que el mismo error de los gnósticos se transformó, pero no fue superado, ¿no? Porque el pelagianismo dice que nos salvamos por la voluntad humana, por el esfuerzo personal, ¿no? Entonces, aunque hablen de la gracia, solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser fieles a un estilo católico, dice el Papa Francisco, ¿no? Es decir, y entonces, claro, el que no puede cumplir ciertas normas o ciertas reglas o ciertos mandatos, obviamente ese no es santo, no puede ser santo. Y el Papa Francisco dice hermosamente esto, mire, no todos pueden todo. Y aquí cita a San Buenaventura, y que en esta vida las fragilidades humanas no son sanadas completa y definitivamente por la gracia. Esto es hermoso, gente. Vamos a tomarnos un minuto para esto. Esta última frase es de Santo Tomás de Aquino, así que no podemos dudar de su ortodoxia, ¿no? San Buenaventura dice que no todos pueden todo. Y Santo Tomás dice que en esta vida las fragilidades humanas no son sanadas completa y definitivamente por la gracia. A ver. Todos tenemos defectos de carácter, defectos de ideas, ¿no? Y miren, Santo Tomás dice que
vieron que nosotros a veces le pedimos a Dios que nos sane. Señor, saname este carácter de miércoles que tengo. Y Dios me va a ayudar a mejorarlo, pero no me va a sanar totalmente. Y aún así, tengo que ser santo, ¿no? Yo les quiero contar, creo que, no sé si les conté, Santa Teresita del Niño Jesús, grandísima santa, doctora de la iglesia. Santa Teresita, vieron que ella escribió su diario, su diario, que es la historia de un alma. Hermosísimo, si alguna vez pueden leerlo, hermoso. Pero ¿saben qué? Los grafólogos, los que estudian la letra, estudiaron los escritos de Teresita y descubren en la Tere algunos rasgos de neurosis. ¿Sí? Neurótica, era medio neurótica la Teresita. Y de hecho ella en su historia de un alma cuenta, por ejemplo, que a ella había una monjita que cuando rezaban el rosario tenía medio Parkinson la viejita y hacía ruido con el rosario. Y ella dice, y a mí me molestaba, dice. Y entonces fíjense ustedes, ¿no? Es decir, Teresita es una grandísima santa, pero era media neurótica. Y Dios no le quita esa neurosis. En todo caso, la habrá ayudado para que esa neurosis no le haga daño a los demás. Fíjense ustedes, ¿no? Los papás de Santa Teresita eran un matrimonio santo. Hace poco el Papa Benedicto creo que los santificó definitivamente, ¿no? Y también hombres con algunas cuestiones, hombre y mujer con unas cuestiones de salud medio complejas, ¿no? Entonces fíjense ustedes, Dios, dice Santo Tomás, no nos sana totalmente. ¿Se acuerdan? Y aquí hay un ejemplo fantástico, San Pablo. ¿Se acuerdan de San Pablo? San Pablo dice que tengo una espina que me pincha la carne, un ángel de Satanás que me hiere. Ustedes saben que los estudiosos de la Biblia se rompen la cabeza para tratar de saber qué era lo que tenía Pablo. Algunos dicen que era una enfermedad física, algunos creen que era la gota, ¿no? Por eso siempre quería tenerlo cerca a San Lucas, porque vieron, tenía como ataques de hidropesía, de gota, y lo tiraba a la cama, ¿no? Pero algunos dicen que no, que era otra enfermedad o que era otra condición de Pablo, no se sabe bien. Yo de hecho ahí en mi oficina tengo un libro sobre San Pablo que la autora dice que Pablo era un hombre neurótico, un loco, un obsesivo. Y probablemente, gente, porque para hacer lo que hizo San Pablo hay que ser un obsesivo, ¿no? En 6 años, loco, predicó, escribió cartas, tremendo loco, pero también sabemos que no le duraban los compañeros. Se peleó con Bernabé, se peleó con Marcos, se peleó... No le duraban los compañeros, se ve que era de esos locos difíciles de seguir. Vieron que hay personas que tienen una energía, una capacidad a veces de trabajo que no lo podés seguir. Pablo tenía eso. Y fíjense, ¿no? Él dice, yo le pedí 3 veces a Dios que me saque esto. Y Dios me dijo, no, te basta mi gracia. ¿Se acuerdan, no? Estoy tratando de hacer memoria en dónde está ese pasaje. Lo cuenta Pablo en alguna de sus cartas. Para que yo no me gloríe, ¿se acuerdan? Debe ser una carta a los Corintios. Para que yo no me gloríe, tengo una espina que hiere mi carne, un ángel de Satanás que me pincha. 3 veces le pedí a Dios que me libre de eso y Dios me dijo, no, te basta mi gracia. Y entonces me gloriaré en mi debilidad, porque en esa debilidad se manifiesta la fuerza de Cristo, dice Pablo, ¿no? Entonces Dios no le quita ese problema que tenía Pablo. Lo vamos a llamar problema porque no sabemos lo que era. Si era una enfermedad, si era un problema de su condición, si era alguna cuestión media psicológica, no sabemos. Y Pablo con eso se santificó, ¿me entienden? Entonces el Papa dice, no siempre, a ver, la santidad no es una cuestión para pocos, no es que hay que tener ciertas condiciones de conocimiento o de voluntad para hacerlo, ¿no es cierto? Entonces fíjense ustedes, y la gracia supone nuestra naturaleza, ¿no?
si no advertimos nuestra realidad concreta y limitada, tampoco podemos ver los pasos reales y posibles que el Señor nos pide. Esto es muy lindo también, ¿eh? Si no advertimos nuestra realidad concreta y limitada, tampoco podemos ver los pasos que el Señor nos pide. A ver, vamos a pensar en pareja. ¿Cuántas veces el otro me pide que yo cambie algunas actitudes? ¿Cuántas veces el otro me dice, mirá, esta actitud que vos tenés, esta reacción que vos tenés, este temperamento que vos tenés, esta forma de decir las cosas que vos tenés, no nos hace bien, no le hace bien a la familia? Hay que reconocer eso. Yo tengo un problema. Después, en todo caso, le tengo que pedir al Señor, Señor, ¿de dónde viene este problema? ¿Viene de mi personalidad? ¿Viene de chiquito? ¿Viene de alguna herida? ¿Viene de algún sufrimiento? Porque muchas veces puede ser que yo me ponga violento o agresivo por miedo. Porque resulta que soy miedoso y entonces escondo mi miedo en la prepotencia, ¿no? Digo, estoy diciendo cualquier ejemplo para decirle que esto sí, ¿no? El reconocimiento de mis propios límites y de poder decirle al otro, mirá, yo quiero cambiar, pero ayúdame porque no puedo solo. Reconocer nuestra realidad concreta y limitada para también poder ver los pasos reales y posibles que el Señor me pide en cada momento, ¿sí? Entonces miren qué hermoso. Esto es la santidad, gente. No es andar con aureola por la calle, ni andar con las manitos juntas así. No, no, no. La santidad es reconocer que puedo ser mejor y que ese ser mejor no es solamente por mi propio esfuerzo, sino es gracia de Dios. Y por eso, para no caer en el pelagianismo, es decir, todos recibimos la gracia de Dios. No es que la gracia sea exclusiva o sea selectiva o sea para algunos nomás. La gracia de Dios y la acción del Espíritu es para todos, ¿no? Entonces, para no ser pelagianos, tenemos que creer que todo es gracia y que nosotros colaboramos con esa gracia recibiéndola de la mejor manera posible, ¿no? El don de la gracia sobrepasa la inteligencia y las fuerzas de la voluntad humana, ¿sí? Nuestra existencia humana y nuestras capacidades naturales son un regalo, ¿eh? Entonces, lo difícil, qué difícil, dice el Papa, es difícil hoy en este mundo que cree tener algo por sí mismo. Fíjense ustedes, ¿no? Este mundo que dice, no, esto es mío porque yo me lo gané, esto es mío porque yo lo conseguí. El Papa dice, no, toda nuestra vida, todas nuestras capacidades son un regalo de Dios. Y entonces, fíjense, ponemos nuestra confianza no en esa capacidad, sino en el que nos dio esa capacidad, ¿no? El Papa dice que debemos cooperar con nuestro esfuerzo para dejarnos transformar más y más por Dios, ¿no? Bueno, entonces dice que la vida de la Iglesia no se convierta en una pieza de museo o en una posesión de pocos, no darle excesiva importancia al cumplimiento de determinadas normas propias, costumbres o estilos. Y miren esta frase de Santo Tomás, otra hermosa: los preceptos unidos al Evangelio por la Iglesia deben exigirse con moderación para no hacer pesada la vida a los fieles, porque así se convertiría nuestra religión en una esclavitud. Los preceptos añadidos al Evangelio por la Iglesia no deben exigirse con moderación. Me llamó mucho la atención esta palabra, dicha por el Papa, ¿no? Entonces, estos dos peligros, ¿no? No caer en el gnosticismo de creer que yo por mi conocimiento me salvo, porque si no pasa por la vida, si no pasa por las manos, por el servicio, por el amor al prójimo, no me salvo. Y tampoco creer que todo es mi fuerza, ¿no? Todo es gracia y yo
recibo la gracia y la trato de acompañar con mi actitud, con mi acción, pero todo es gracia. Dios me previene, ¿no? Y está adelante y detrás mío. Entonces, salvado estos dos peligros, Ulises, el Papa nos propone en el capítulo 4 5 notas de la santidad actual. ¿Qué dije? ¿Alguna cosa rara? Yo se las voy a leer y vayan viendo cuál les interesa. La primera nota son 3 palabras: aguante, paciencia y mansedumbre. Aguante, paciencia y mansedumbre. Segunda nota, alegría y sentido del humor. Miren qué lindo. Tercera, audacia y fervor. Cuarta, en comunidad. Y aquí, si quieren, yo pensaba en esta charla y decía en pareja, en familia, ¿no? También. Y quinta nota, en oración constante. Miren, el Papa es un maestro de la humanidad. La verdad que estas notas de la santidad para el tiempo presente, ¿no? Dice, el aguante, la paciencia y la mansedumbre. Miren qué hermoso esto, ¿no? Dice, es posible aguantar, soportar las contrariedades. Y él habla de una solidez interior, ¿sí? Solidez interior que no se deja llevar por la ansiedad y se mantiene al lado de los demás, aun cuando esto no le brinde satisfacciones inmediatas. A veces hay que aguantar al otro, ¿no? Fíjense qué maravilla esto. Esto es para la pareja, ¿eh? Esto habría que leerlo en pareja, ¿no? Digo, en pareja, en familia, en comunidad. Después vamos agrandando los círculos, ¿no? Pero fíjense ustedes, una solidez interior que me hace quedar ahí donde yo elegí estar, aunque a veces no me brinde satisfacciones inmediatas. Atentos con esto, che. Y dice el Papa, hace falta luchar y estar atentos frente a nuestras propias inclinaciones agresivas y egocéntricas, ¿no? Y el Papa acá habla de una cosa, dice que hay que tener cuidado, dice, porque los cristianos podemos formar parte de las redes de violencia verbal a través de internet y los foros y todo esto. A veces hasta por defender la fe podemos volvernos violentos, ¿sí? Redes de violencia verbal. ¿Vieron? El Papa tiene estas expresiones así poderosas, ¿no? Dice, se suele naturalizar la difamación y la calumnia y parece quedar afuera toda ética y respeto de la fama ajena. Bueno, entonces, esta firmeza interior, esta solidez interior, miren qué lindo esto, ¿no? Para trabajarnos, para mirarnos a nosotros mismos, decir, el aguante, el aguante. A mí me sorprende esa palabra, pero es real, ¿no? Aguante, paciencia y mansedumbre. Y fíjense, esa firmeza interior de ninguna manera nos hace creer mejores que los demás. No nos hace mirar desde arriba, como jueces sin piedad y considerar a los otros como indignos y pretender dar lecciones, ¿no? No, directamente. Y fíjense, acá el Papa dice, hay formas de bullying que aunque parezcan elegantes o respetuosas e incluso muy espirituales, provocan mucho sufrimiento en la autoestima de los demás. Bullying espiritual. De decir, nah, vos no servís para esto, vos no sabés, o vos no podés, vos no podés. ¿Cuántas veces decimos vos no podés? Entonces fíjense ustedes, el aguante, la perseverancia, también frente a las humillaciones cotidianas, dice el Papa. Y acá hace una distinción muy interesante, ¿no? Dice que alguien
puede atreverse a discutir amablemente, a reclamar justicia o a defender a los débiles, aunque esto le traiga consecuencias negativas para su imagen, ¿no? La humildad no significa transar con cualquier cosa, decir, no, yo no me meto. No, 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 no. A veces es de humildes defender algunas causas. A veces es de humildad defender, ¿no? Reclamar justicia, defender a los débiles, ¿no? No masoquismo, no la humillación, no la humillación. Dice, no digo que la humillación sea agradable, porque eso sería masoquismo, dice el Papa. Pero la humillación de decir, yo defiendo esta idea, aunque vos me ataques, aunque vos me agredas. Porque esto nos pasa también, gente. Cuando no hay argumento, terminamos atacando a la persona que nos lo dice, ¿no? Cuando no hay argumento, terminamos matando al mensajero, como se dice siempre, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, el Papa nos pide aguante, paciencia y mansedumbre. Primera nota de la santidad de este tiempo. Y dice el Papa, esta actitud supone un corazón pacificado por Cristo. Miren qué lindo, un corazón pacificado. Firmeza interior, aguante, humildad y un corazón pacificado. Miren qué linda esta primera nota. La segunda, la alegría y el sentido del humor. Esta nos viene bien a todos, ¿no? El Papa dice que el santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor. Si dejamos que el Señor nos saque de nuestra caparazón y nos cambie la vida, podemos hacer realidad lo que pedía San Pablo. Alégrense siempre en el Señor. Entonces, fíjense ustedes, el Papa dice que siempre hay momentos duros, hay momentos de cruz, pero aún así hay que tratar de conservar la alegría porque es la seguridad interior, y junto con la alegría el sentido del humor. Ser positivos, agradecidos y no demasiado complicados. Miren qué interesante, No demasiado complicados, positivos, agradecidos, ¿no? Entonces el Papa dice, no estoy hablando de la alegría consumista e individualista, no. Estoy hablando, dice, de la gracia, de la alegría de tenerlo a Dios en el corazón. Y en los momentos de la dificultad, fíjense ustedes qué interesante, ¿no? En los momentos de la cruz, la alegría se mete para adentro. La alegría se vuelve como una base del corazón, como un fondo en el corazón que ni el peor momento lo tiene que tocar, ¿sí? El cristiano tiene la alegría de ser hijo. También soy hijo cuando estoy pariendo de dolor, cuando estoy sufriendo como un condenado, como decimos nosotros, ¿no? También ahí soy hijo, y eso tiene que dejar como un fondo intocable de certeza que da alegría. Obviamente no siempre podemos reírnos, pero sí nunca debemos perder la alegría, porque además, ¿se acuerdan ustedes? Según San Pablo, la alegría es un fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23, cuando Pablo enumera el fruto del Espíritu, dice, amor, alegría, bondad, paz, magnanimidad, y ahí sigue, ¿no? La alegría como el tercer o segundo o tercer fruto del Espíritu, según San Pablo. La tercera nota, entonces recordemos, la primera es el aguante, la perseverancia, ¿no? Aguante, paciencia y mansedumbre. La segunda es la alegría y el sentido del humor. La tercera es la audacia y el fervor. Aquí la audacia que habla Pablo es lo que se llama, de Francisco digo, es la parresía. A ver, es una palabra rara, es una palabra griega. Parresía significa empuje, gozo. Se usa mucho para el anuncio del Evangelio. Pablo le pide a los discípulos que tengan parresía, es decir, que tengan coraje, audacia, de ir para adelante, de sostener, ¿no? El empuje del Espíritu, dice Francisco, y agrega esto,
para no ser paralizados por el miedo y el cálculo. Nos puede paralizar el miedo o podemos tener la audacia del espíritu, la parresía del espíritu, ¿no? Fíjense, la costumbre nos seduce y nos dice, no tiene sentido tratar de cambiar algo. Ya nos enfrentamos al mal y dejamos que las cosas sean nomás. Pero dejemos que el Señor venga a despertarnos, a pegarnos un sacudón en nuestra modorra, dice el Papa, mire, a pegarnos un sacudón en nuestra modorra. Yo me pregunto cómo hacen para traducir los documentos esto al chino, por ejemplo. ¿Cómo le explica a un chino lo que es la modorra? Pero bueno, que se arreglen ellos, ¿no? Pero fíjense esto, gente. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, yo ya soy así, no voy a cambiar? Ya no voy a cambiar. Y detrás de eso hay quizás una falta de confianza en Dios. ¿Cómo no vas a cambiar si te lo está pidiendo la persona que te ama? Si te lo está pidiendo Dios, ¿cómo no va a cambiar? No, pero yo no puedo, no sé. Pedile a Dios. Dejate ayudar, pedí ayuda. Preguntá, ¿cómo cambio esto? ¿Cómo hago? Porque en definitiva, fíjense, ¿no? Volvamos, estamos hablando de la santidad. La santidad que tiene esta audacia de decir, ¿cómo no voy a tratar de estar mejor? ¿Cómo no voy a tratar de estar mejor? Y si la hemos aprendido para lo económico, para lo material, que está muy bien, y hay que tratar de estar siempre mejor, y ojalá que siempre nos vaya bien, pero también en lo espiritual, también en las actitudes, también en los gestos, también en las palabras, también con las personas que más amamos. Tenemos que ser corajudos para tratar de estar mejor y para escuchar la voz de Dios que viene a través de la persona que nos ama y que generalmente son los que nos piden los cambios, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, esta tercera nota de la santidad es con coraje, con audacia, con parresía. La cuarta es en comunidad. Miren, se los digo por las dudas. Este documento lo pueden encontrar también en internet, pongan documentos sobre la santidad de Francisco o Exultate Gaudete, qué sé yo. El número 140 al 146 da la cuarta nota, que es en comunidad. Y vuelvo a decirle, les propongo hacerle una relectura en pareja, en familia, y nosotros deberíamos leerlo acá también como en comunidad, ¿no? El Papa dice que muchas veces cuando estamos solos perdemos el sentido de la realidad, la claridad interior y sucumbimos. La santificación es un camino comunitario de dos en dos. Y ahí pensaba yo en ustedes, ¿no? Del mismo modo hay muchos matrimonios santos, fíjense ustedes, donde cada uno fue un instrumento de Cristo para la santificación del cónyuge. No hagan como un amigo mío que decía, no, yo le hago la vida imposible a mi mujer para que se santifique. No. Vivir o trabajar con otro es sin duda un camino de desarrollo espiritual. Escuchen esto que hermoso. San Juan de la Cruz le decía a un discípulo, estás viviendo con otro para que te labren y ejerciten. Me gustó esta imagen. El otro te construye, te labra, labrar de labrar la tierra, ¿no? Te ara, te labren y te ejerciten. Fíjense ustedes, ¿no? Y aquí podríamos preguntarnos, ¿de qué manera me está trabajando el otro? Cuando me pide, cuando me exige, cuando me sugiere, cuando me acompaña, cuando me ayuda, ¿no? Y obviamente el Papa dice, bueno, que esta vida comunitaria, en familia, en la parroquia, en la comunidad, está hecha de muchos pequeños detalles cotidianos. El Papa dice
que el cristiano es aquel que presta atención a los detalles. Detalles. Fíjense qué lindo, ¿no? Y acá hace una lista muy bonita, el número 144 es bonito. Jesús le presta atención al detalle de que se estaba acabando el vino en la fiesta. El pequeño detalle de que faltaba una oveja. El pequeño detalle de la viuda que ofreció sus 2 moneditas. El pequeño detalle de tener aceite de repuesto para que las lámparas no se apaguen. El pequeño detalle de pedirle a los discípulos que vieran cuántos panes tenían. El pequeño detalle de tener un fueguito preparado y un pescado en la parrilla cuando espera a los discípulos de madrugada. La comunidad que preserva los pequeños detalles del amor es lugar de la presencia del resucitado, dice el Papa, ¿no? Y aquí podríamos hacer un pequeño excurso, de cómo a veces nos acostumbramos y empezamos a perder detalles. Pequeños gestos que al otro le gustaban y lo dejamos de hacer por costumbre o por comodidad o hasta por seguridad. Gente, recuerden cuando ustedes eran novios, pensaban mucho en hacer lo que al otro le gustaba. Era como decirle, mirá, yo estoy pensando en vos, yo estoy atento a lo que te gusta y te lo hago, te lo doy, te lo regalo. Y eso por ahí lo podemos perder, ¿no? Por eso, y no solamente estoy hablando de la pareja, ¿no? En todo sentido. ¿Se acuerdan ustedes? El profeta Isaías, el profeta Oseas, cuando dice que Dios nos va a volver a llevar al desierto para volver a enamorarnos y vas a volver a responder como en los días de tu juventud. Es decir, vas a estar atento a los detalles, ¿no? Me pareció muy interesante. Les regalo de corazón esos 5 o 6 numeritos de la santidad en pareja, en familia, en comunidad. Y la última nota es en oración constante. El Papa dice que es la apertura habitual a la trascendencia, ¿no? Es andar siempre en la presencia de Dios. Y esto, vivir en la presencia de Dios no significa rezar todo el día, ¿no? No, es laburar, es conversar, es descansar, es acompañar a los gurís, es hacer todo lo que hacemos, pero en esta presencia de Dios. Y obviamente, el Papa dice, son necesarios algunos momentos solo para Dios. La oración personal y en familia, por supuesto que sí, ¿no? Y el Papa se pregunta, dice, ¿hay momentos en los que te pones en su presencia en silencio, permaneces con Él sin prisa y te dejas mirar por Él? ¿No? Una hermosa imagen que usa el Papa, ¿no? Hasta aquí llegó lo mío. Abrimos el juego, charlamos, me pareció interesante poder pensar la santidad como posible, como real y como cercana, ¿no? Ser santo no es escalar el Himalaya, no. Ser santo es más fácil, más cercano, más posible. Y fíjense ustedes, ¿no? Una cotidianeidad, es decir, nosotros somos santos por el bautismo. Por eso San Pablo en la carta a los Romanos tiene una expresión muy hermosa. Aunque algunos escritores bíblicos la discuten, pero Pablo en el saludo de la carta a los Romanos, en el capítulo 1, ¿no? Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, saluda a los cristianos, también a los que viven en Roma, y dice esta expresión, santos, llamados a ser santos. Fíjense qué hermoso, ¿no? Santos, llamados a ser santos. Es decir, nosotros somos santos por el bautismo, gente. Somos santos porque Dios
El Santo habita en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo vive en tu vida, en tu corazón. Somos santos, llamados a ser santos, es decir, a realizar esa santidad en nuestras acciones, en nuestra vida, en nuestras palabras, en nuestro todo, en nuestra cotidianeidad. El trabajo de ustedes es un lugar de santificación. La familia es un lugar de santificación. La vida en pareja es un lugar de santificación. Y bueno, y el Papa nos dice que es posible, aunque requiere estas notas, ¿no? Aguante, paciencia, fortaleza, sentido del humor, parresía, hacerlo en comunidad y también hacerlo en oración. La oración personal y comunitaria entraría ahí. Preguntas, sugerencias, aclaraciones. Este es el momento. Sí. Ajá. Entonces yo decía, entonces empezar a pensar, si soy yo, ¿para qué quiere Dios esa palabra a mí? Claro. ¿Para qué quiere mi pariente enfermo? Claro. Empezar a pensar en eso también, no tanto a pedir que se cure. Ahí está, sí. Digo, y fíjense también eso, si no, hemos aprendido a decir si es tu voluntad, Señor, ¿no? Digo, y eso me parece de una santidad y una sanidad mental también, ¿no? Señor, si es tu voluntad, yo no quiero sufrir esto. Es lo de Jesús en el huerto, ¿no? Fíjense, decir, yo estoy convencido, yo siempre lo digo, ya me habrán escuchado decirlo, yo creo que a Jesús le costó, pero muchísimo. A ver, si Jesús estuvo 1 hora en el huerto de los Olivos, yo creo que 55 minutos le dijo, Padre, no quiero esto. Por favor, sácame esto, Padre, no. Y los últimos 5 minutos habrá dicho, pero que se haga tu voluntad. Yo digo así, ¿no? Es más, hay algún escritor, no me acuerdo quién, que dice que la verdadera pasión Jesús la pasó en el huerto. Porque una vez que dijo, bueno, voy para adelante, Jesús encaró y no lo paró nadie, ¿no? Pero digo, es esto, es decir, Señor, ¿esta es tu voluntad? ¿Que yo sufra? Que, ¿no? Digo, y a veces ves enfermo, que es una cosa que, esa fe, esa confianza, esa certeza de decir, acá estoy, ¿no? Ofreciendo el dolor, entregándose realmente, que vos decís, la pucha, che, ¿no? Yo mi experiencia, digo, muchas veces cuando yo ando medio rayado así, visitar un enfermo me aterriza, me baja a la tierra. Y muchas veces, este es un privilegio de los curas por ahí, bueno, ustedes también lo pueden experimentar, salir de ahí evangelizado, salir del enfermo habiéndote encontrado con Jesús. No vas a ver a la abuelita, vas a ver a Jesús ahí, ¿no? Y salís de ahí y decís, pará, yo me estaba haciendo la cabeza por una pava y ahí estaba Jesús esperándote, ¿no? Digo, es una experiencia tremenda. Claro. Yo decía como y me lo imagino esto que decía de Pablo, que se estaba sufriendo por algo muy grave. Sí. Me lo imagino con tanta sabiduría y con tanta gente que lo sigue, con muchos seguidores de eso, que eso es como que lo baja a la tierra. Claro, sí. El propósito es, bueno, no te lo creas, digamos. Sí. Una herramienta de Dios para decirte, bueno. Hay una historia respecto a eso, Eliana, es una historia casi graciosa, digamos, pero en San Ambrosio de Milán
Ambrosio de Milán es un caso muy raro porque él era abogado y la gente lo eligió de obispo. En Milán, como en otras iglesias de Europa, estaba mucho esto de que la gente elegía al obispo, ¿no? Y lo eligieron, dijeron, queremos que Ambrosio sea nuestro obispo. Y lo tuvieron que hacer cura para hacerlo obispo. Pero dicen que era un genio predicando, era un maestro, la elocuencia, la predicación de Ambrosio, incluso cuenta la historia que San Agustín fue hasta Milán para escucharlo, ¿no? Pero dice, y esta es la parte graciosa, dice que claro, después que predicaba la gente le decía, Ambrosio, qué genio, qué capo que sos. Entonces él contrata a un amigo de él, que iba caminando al lado de él y le decía, acordate que sos hombre, acordate que sos humano, no dejaste de ser humano, porque claro, lo llenaban de elogio. Entonces digo, él dice, no me la quiero creer. Entonces el amigo le recordaba, sos hombre, no te zarpé. Pero sí, esto que vos decís, ¿no? Y vos sabés que, pero lo de Pablo todavía es más fuerte la cosa, porque Pablo le dice, si el Señor me libra de esta espina, voy a misionar más todavía. Y Dios le dice, no, así nomás, Pablito, tranquilo, ¿no? Digo, estos testimonios de los santos, digo, el Papa por ahí rescata también, hay una santa africana que se llama Santa Josefina Vaquita, Vaquita con K, fue ordenada, fue santificada el mismo día que Escrivá de Balaguer. Y Santa Josefina era una nena africana que la vendieron de esclava. Y en la familia que cayó la hicieron cristiana. Y ahí empezó a conocer a Jesús. Una cosa y una vida de sufrimiento y de dolor. Mujer africana, negra, toda una vida complicada, digamos, y la tipa, una santa, ¿no? Digo, estos santos extraordinarios, ¿no? El cura Brochero, ¿no? Un genio constructor, una cabeza privilegiada, un tipo adelantado a su época, ¿no? Y termina leproso y solito y enfermo y ciego. Él cuenta, ¿no? que celebraba la misa de memoria, porque no veía nada y terminó así, digo, y vos decís, ¿y es santo por lo que hizo pensando en el prójimo o es santo por el aguante que tuvo ahí al final de su vida? Y es por la totalidad, claro, ¿no? Por eso, digamos, a ver, el límite nuestro, el límite humano, el defecto, el pecado, si ustedes quieren, a veces está ahí, nos va a acompañar siempre. Y eso no impide que uno luche por ser mejor y pida la gracia de la santidad cada día, ¿no es cierto? Si pudiéramos solamente con nuestra voluntad, seríamos dioses. Claro, seríamos pelagianos, estaríamos cayendo en un error. Si yo solo lucho con mi voluntad, pero ¿cuánto duro? 3 pasos, no me da el cuero, ¿no es cierto? Sí, tremendo. Leer a Francisco este documento es, hasta sanador, te diría, porque uno, de nuevo, tiene esa idea de la santidad como algo tan elevado que coincido con lo que dice Eliana. Claro, pero tan... Ahí está, ¿no? Es decir, esto no es para mí, como decimos nosotros, ¿no? Esto no es para mí. Y el Papa dice, no, todos llamados a la santidad. Vos también, agrega un título en especial, para vos también, ¿no? Ah, yo también. Sí. Sí. No importa que se ría. No, que va a ser tiempo perdido. No. De eso se trata, sí. Eso te va a llevar a vos. ¿Qué papel está el matrimonio, digamos, santo?
Totalmente, porque digamos, a ver, en el sacramento del matrimonio hay como, una vez lo escuché, a ver, lo voy a decir como me acuerdo, nosotros tuvimos un gran profesor que nos enseñó eso y él decía que desde el momento en que vos unís tu vida al otro, vos tenés que olvidarte de tu vida, porque vos tenés que preocuparte por salvarlo al otro, ¿no? En el matrimonio se da esta mutua salvación, es decir, vos no te preocupes por ser santa, vos tenés que santificar a tu esposo y tu esposo se tiene que ocupar de santificarte a vos. Y este profesor lo decía con una imagen muy graciosa, dice, cuando lleguen al cielo los dos, vos vas a tener que decirle a Dios, aquí te lo traje, te lo salvé, ¿no? Aquí te lo traje, te lo salvé, y Él va a tener que decir lo mismo de vos, te la salvé. Señor, vos me pediste que yo salve a esta persona y te la salvé, te la santifiqué. No, ¿por qué? ¿Porque ustedes son más buenos? No, es hermoso, es preciosa esta imagen de salvarnos mutuamente, es una cosa preciosa, muy buena. Me quedó algo. Dale. Nacemos, revolvimos y somos santos. Sí, Nada más. Somos santos con el bautismo. sí. O sea que vamos, nuestra vida es una vida de prueba. A ver si terminamos santos. Sí, ahí está, claro. Exacto. No tenemos que ir rindiendo las materias. Claro. Mira, saliste de Dios, es esto. Saliste de Dios, viniste a la tierra y tenés que volver a Dios. Santo Tomás dice que esa es la vida del cristiano. Salir de Dios, pasar por la tierra, pruebas, dificultades, enfermedades, sufrimiento, alegrías también, y volver a Dios. Sí. Vos ya vas pegando la vuelta, digamos. Yo espero ya estar pegando la vuelta. Sí. Y nos perdemos. Si yo creo, a ver, si yo no... No, porque, a ver, no hay extremos, es vos en este momento estás caminando en la santidad, o no, ahí está. Digo, a ver, es difícil imaginar porque acá entra un tema teológico difícil que es libertad humana, gracia de Dios, destino, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que en algún momento hasta se hablaba de la predestinación? Según los protestantes, según Lutero y los sucesores, decían que ya veníamos predestinados, porque algunos estábamos predestinados a la salvación y otros no. La Iglesia rechazó siempre eso, ¿no? De hecho, en la palabra de Dios dice que no es así. Pero digo, entonces, aún mi error puede ser también camino de santidad, porque Dios no deja que mi error se quede ahí, ¿no es cierto? Es decir, a ver, ese camino de santidad, por eso hay un camino único para cada persona, ¿no? Capaz que algunos de nosotros vamos haciendo zigzag, o algunos vamos y venimos, pero que dicho sea el paso, es la vida así, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, la vida es un electrocardiograma, ¿sí? Subir y bajar, subir y bajar. Cuando hay una sola línea, es mala señal, ¿no? La vida es esto. En algún momento cerquita de Dios y en algunos momentos arrastrándote en el barro de la humanidad y del pecado, ¿no? Absolutamente. Sí. No, el purgatorio es arañar el empate en el último minuto. Hay que aspirar al purgatorio. Yo pienso, a ver. Sí. Porque el purgatorio ya es las... A ver, ese es un error que a veces pensamos. Algunas personas dicen cielo, infierno, purgatorio. No. Es cielo, infierno, no hay otra. Son dos.
los que aspiramos al cielo, casi seguro que vamos a pasar por el purgatorio, ¿no? Es más, algunos teólogos dicen que todos pasamos por el purgatorio. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. Para entrar a la santidad de Dios, nosotros necesitamos un último baño, digamos, ¿no? Es decir, entonces todos pasaríamos por el purgatorio como una purificación definitiva para ver a Dios. Pero no importa, el purgatorio ya es la entrada, es el baño previo, así que esa es es estar ahí en la previa, ¿no es cierto? No, sí, pero no. El que va al purgatorio ya está, ya eligió el cielo, eligió el cielo, aunque necesite un final, a ver, no, es maravilloso. Pero yo digo siempre esto, es decir, a ver, algunos hermanos evangélicos y todo eso nos reprochan que el purgatorio no está en la Biblia, ¿no? Y esto hay que tomarlo con cuidado. Si no aparece la palabra purgatorio, está bien, ¿no? Pero San Pablo dice que algunos se van a salvar como pasando por el fuego, ¿no? Es decir, ahí. Entonces, a mí personal, y esta es mi opinión personal, el purgatorio a mí me parece un lugar de justicia. ¿Por qué? Porque si vos y yo, los dos, elegimos ser de Dios, ¿no? Vos y yo queremos ser santos, pero resulta que vos esa elección la sostuviste a lo largo de tu vida. Fuiste una buena persona, con tus pecados, lógicamente. En cambio yo también quería salvarme, pero hice más macana, le esquivé un poco más al bulto. Eso es, digamos, a ver, no es justo que los dos nos morimos el mismo día. No es justo que los dos veamos a Dios de la misma manera. Vos lo vas a ver antes por una cuestión de coherencia de vida. En cambio, yo voy a necesitar una limpieza más profunda en el purgatorio, probablemente. Pero vamos por el purgatorio, gente. Vamos por el cielo. Claro, pero no. Eso, a ver, yo creo firmemente que vamos a necesitar una ayuda especial de Dios antes de entrar a verlo. Es como que te inviten a hacer. Por eso es que te piden tanto que no se puede bajar. Sí, pero por eso digo, también ahí, a ver, ya ahí nos metimos en otro tema, ¿no? Digo, a ver, las almas del purgatorio, dice, por las almas más necesitadas del purgatorio. Está bien, pero me parece que hay que definir bien, es decir, si están en el purgatorio se están limpiando para ver a Dios. ¿Qué necesitan? Nuestra oración les puede apurar el trámite, pero digo, a veces parecería como que son gente que están sufriendo. No, hermano, están en la gatera para entrar a la fiesta, están con la anticipada en la mano. Digo, a ver, sí los podemos ayudar, y esto es lo lindo esto es la comunión de los santos, ¿no? La comunión de los santos que tanto rezamos en el credo, ¿no? Es decir, nosotros rezamos por los que ya están entrando y ellos con nuestra oración, ¡fum!, le pegan la última patadita que les hacía falta, ¿no? Y entran al cielo. Y ellos después rezan por nosotros. Fíjense qué lindo, ¿no? Entonces, en definitiva, a ver, hay que entender mejor las benditas almas del purgatorio. Por eso, ¿vieron? Fíjense, las benditas almas del purgatorio. Ya son benditas porque están esperando la entrada. Ya están esperando el último empujoncito nomás. Claro, ahí está, eso. Nosotros decimos, bueno, es decir, ¿cuántos días voy a estar en el purgatorio? Claro, le ponemos nuestros tiempos humanos a eso, ¿no? Y bueno, entonces ahí no sabemos, los tiempos de Dios deben ser otra cosa. Pero no importa cuánto, yo quiero arañar el purgatorio ahí en el último minuto, un gol con la mano, aunque sea, para lograr el empate. Muchas gracias, gente, y un saludo a todos los que nos acompañan, o nos miran, o nos ven, o después, si hay algo que no entendieron, si hay algo que no les gustó y tienen la posibilidad, díganos
así como también sugerirnos otros temas para seguir con este espacio. Una última pregunta. Cuando se comete un error cuando uno dice, ahora tengo un ángel en el cielo. Sí, sí, ahora tengo un santo en el cielo. ¿Sí? Qué lindo pensar que algunos de tus amigos son santos, ¿no? Yo tengo un santo en el cielo. Qué cosa más hermosa decir eso, ¿no? Está bueno, ¿no? A ver, un ángel lo decimos, generalmente lo decimos de las almas más puras, de los niños, de los inocentes, ¿no? Digo, no está mal dicho, pero sí, tendríamos que decir santos, los santos en el cielo, los santos en el cielo. Así que a ser santos, gente, y cuando nos encontremos allá arriba, decir una joda hermosa, preciosa. Derrame el Señor su bendición sobre todos nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.